Las luces de neón se reflejaban en las ventanas mojadas por la lluvia, mientras los primeros sonidos electrónicos comenzaban a llenar las calles de Shibuya. Era el amanecer de una nueva era, y nadie podía imaginar que esos pequeños locales llenos de máquinas parpadeantes se convertirían en el corazón cultural de una generación entera. Los arcades japoneses de los años 80 no eran simplemente lugares de entretenimiento, eran santuarios donde nacía el futuro, templos tecnológicos donde los jóvenes japoneses escribían sin saberlo la historia de los videojuegos para todo el mundo. Caminar por las calles de Tokio, Osaka o Kioto durante esa década dorada era como adentrarse en una película de ciencia ficción que de alguna manera se había vuelto realidad. Los arcades se multiplicaban en cada esquina, desde los gigantescos complejos de múltiples pisos en Akihabara hasta los pequeños locales de barrio escondidos, entre tiendas de ramen y librerías de manga usados. Cada uno tenía su propia personalidad, su propia atmósfera, pero todos compartían esa magia indescriptible que solo los 80 japoneses pudieron crear. El sonido era lo primero que te golpeaba al abrir la puerta. Una sinfonía electrónica compuesta por cientos de melodías diferentes que se mezclaban en una armonía caótica pero perfecta. Los pitidos agudos del Pac-Man, los sonidos espaciales del Galaga, las explosiones del Street Fighter, y por encima de todo, el tintineo constante de las monedas cayendo en las máquinas. Era un lenguaje universal que no necesitaba traducción, el lenguaje de la diversión pura y la competencia amistosa. La iluminación de estos lugares era única en el mundo. Las pantallas CR te brillaban con colores imposibles que no existían en ningún otro lugar de la realidad cotidiana. Los azules eléctricos, los verdes fosforescentes, los rojos intensos que parecían sangrar luz. Todo esto, combinado con las luces de neón de los gabinetes, creaba una atmósfera que era a la vez futurista y acogedora, como si hubieras entrado en una nave espacial diseñada para la diversión. Los japoneses habían perfeccionado el arte del diseño de gabinetes arcade. No se trataba solo de cajas con pantallas, eran obras de arte industrial. Los gabinetes de Namco, con sus curvas elegantes y sus colores vibrantes. Las máquinas de Capcom con sus diseños agresivos y futuristas. Los aparatos de Sega que parecían haber sido diseñados por arquitectos del futuro. Cada máquina era una invitación visual a adentrarse en mundos que solo existían en píxeles y sonidos sintetizados. La cultura social de los arcades era fascinante de observar. Durante las horas de la mañana veías principalmente a los otaku, esos apasionados de la tecnología que conocían cada secreto de cada juego. Llegaban temprano para evitar las multitudes y practicar sus combos en el Street Fighter II o perfeccionar sus rutas en el Donkey Kongan. Eran los guardianes del conocimiento arcade, los bibliotecarios vivientes, de una sabiduría que solo se podía adquirir gastando miles de monedas y pasando incontables horas frente a las pantallas. Cuando llegaba la tarde y los estudiantes salían de clases, la demografía cambiaba completamente. Los colegiales japoneses, con sus uniformes impecables y sus mochilas cargadas de libros, se transformaban en guerreros digitales. Los más tímidos se acercaban cautelosamente a las máquinas de puzzle, como Tetris o Dr. Mario, mientras que los más aventurados se lanzaban directamente a los juegos de lucha o los shoot 'em up más desafiantes. Las citas románticas en los arcades eran un fenómeno cultural único. Las parejas jóvenes pasaban horas jugando cooperativamente en juegos como Bubble Bubble o compitiendo amistosamente en juegos de carrera. Era común ver a un chico enseñando pacientemente a su novia los controles del Ghosts and Goblins, o a una pareja celebrando juntos cuando finalmente lograban completar un nivel particularmente difícil de Double Dragon. Los salaryman, esos trabajadores de oficina que eran la columna vertebral de la economía japonesa, tenían sus propios rituales arcade. Después de largas jornadas laborales, se detenían en los arcades, camino a casa, para liberar el estrés acumulado. Era común verlos, aún con sus trajes formales y sus maletines, concentrados intensamente en una partida de Robotron, o desahogándose con los puñetazos del Street Fighter. La tecnología que se exhibía en estos lugares era años luz más avanzada que cualquier cosa que se pudiera tener en casa. Mientras las consolas domésticas luchaban por reproducir gráficos decentes, los arcades mostraban mundos de una belleza y complejidad visual que parecían mágicos. Los sprites gigantes del Fatal Fury, los fondos detallados del Final Fight, la fluidez de movimiento del Strider. Todo esto era posible gracias a hardware especializado que costaba más que un automóvil. Los operadores de arcade, esos hombres generalmente mayores que mantenían las máquinas funcionando, eran figuras respetadas en la comunidad. Conocían cada máquina como un mecánico,
conoce un motor, podían diagnosticar un problema por el sonido, reparar un joystick defectuoso con los ojos cerrados, y sabían exactamente cuándo ajustar la dificultad de una máquina para mantener el equilibrio perfecto entre desafío y diversión. La economía de los arcades funcionaba con un sistema de monedas de 100 yenes que se había convertido en la divisa universal de la diversión. Los jugadores desarrollaban rituales casi religiosos alrededor de estas monedas. Las ordenaban en pequeñas torres perfectas sobre las máquinas. Las calentaban en sus manos antes de insertarlas para tener suerte, o las guardaban en contenedores especiales que llevaban como amuletos. Los torneos informales que surgían espontáneamente eran espectáculos dignos de presenciar. Cuando dos maestros del Street Fighter se enfrentaban, se formaban multitudes de espectadores que observaban cada movimiento con la intensidad de quien presencia un duelo de samuráis. Los comentarios de la audiencia, los gritos de emoción y la tensión que se podía cortar con un cuchillo creaban una atmósfera que ningún deporte tradicional podía igualar. La música de los arcades japoneses de los 80 se había convertido en una forma de arte completamente nueva. Compositores como Yuzo Koshiro, Hirokazu Tanaka y Nobuo Uematsu creaban sinfonías electrónicas que quedaban grabadas en la memoria de manera permanente. Melodías que décadas después aún podían hacer que cualquier veterano de los arcades sintiera un escalofrío de nostalgia instantánea. Los diseños de personajes que nacían en estos lugares trascendían inmediatamente las pantallas para convertirse en íconos culturales. Mario saltando por las tuberías, Pac-Man devorando puntos, Ryu lanzando Hadokens, Street Fighter creando una mitología moderna que influenciaría el arte, la moda y la cultura pop japonesa durante décadas. La atmósfera dentro de estos locales era única e irrepetible. El aire siempre estaba cargado de una mezcla de electricidad estática, el olor metálico de los componentes electrónicos calientes y a veces el aroma de los cigarrillos que fumaban los jugadores más veteranos. Era un cóctel sensorial que inmediatamente te transportaba a un estado mental diferente, donde las preocupaciones del mundo exterior simplemente desaparecían. Los arcades también funcionaban como laboratorios sociales, donde se desarrollaban nuevas formas de interacción humana. Los jugadores creaban códigos de conducta no escritos, al respetar la cola para jugar, no interrumpir una partida intensa, compartir estrategias con jugadores menos experimentados y celebrar los logros ajenos como si fueran propios. Durante las horas pico, especialmente los fines de semana, estos lugares se convertían en hormigueros humanos donde cada centímetro de espacio estaba ocupado. Los sonidos se volvían ensordecedores, las luces más intensas, y la energía colectiva alcanzaba niveles que rozaban lo místico. Era como participar en una ceremonia tribal moderna donde la tecnología servía como medio para alcanzar un estado de éxtasis comunitario. Las máquinas de Rhythm Games, aunque aún en su infancia, comenzaban a mostrar el futuro de la interacción física con los videojuegos. Los primeros prototipos de juegos musicales, donde había que golpear tambores o seguir el ritmo con los pies, creaban espectáculos que atraían multitudes solo para observar a los maestros en acción. Los fabricantes japoneses competían ferozmente por crear la próxima sensación arcade. Cada mes traía innovaciones tecnológicas que redefinían lo que era posible en términos de gráficos, sonido y gameplay. La rivalidad entre Capcom, SNK, Namco, Konami y Sega empujaba los límites de la creatividad y la tecnología a velocidades vertiginosas. Las historias que se creaban en estos lugares eran épicas personales que los jugadores llevarían consigo por el resto de sus vidas. El día que finalmente completaste Ghouls and Ghosts sin perder una vida, la primera vez que ejecutaste perfectamente un combo de 10 movimientos en King of Fighters, o la noche que pasaste 8 horas seguidas tratando de superar tu récord personal en T3. Los arcades japoneses de los 80 fueron más que lugares de entretenimiento. Fueron los laboratorios donde se forjó el futuro digital de la humanidad. En esos espacios llenos de luces y sonidos, una generación de japoneses no solo se divirtió, sino que participó activamente en la creación de un nuevo lenguaje cultural que eventualmente se extendería por todo el planeta. Cada moneda insertada, cada botón presionado, cada grito de victoria o suspiro de derrota era parte de una sinfonía colectiva que escribía las primeras páginas de la era digital. Cuando las luces finalmente se apagaban y los últimos jugadores salían a las calles silenciosas de madrugada, llevaban consigo algo más que recuerdos de una noche divertida. Llevaban fragmentos de un futuro que estaban ayudando a construir, píxel a píxel,
nivel a nivel, victoria a victoria. Los arcades japoneses de los 80 no fueron solo el pasado dorado de los videojuegos, fueron el lugar donde nació el presente, que todos vivimos hoy.